nosotros fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Amén. Así que todas esas palabras de parte del Señor tenemos que meditar en ellas para tener la confianza, para tener la certeza, la seguridad de que nos acercamos al trono de la gracia y que somos escuchados. Y no solamente escuchados, sino somos atendidos. No solamente eso, sino que nos damos cuenta, hermano, que Dios está pendiente, Dios está presto, hermano. Dios no tiene el tiempo limitado para cada uno. Dice, no, hoy no puedo, alguien me está hablando. No, Dios tiene el tiempo para todo. Gracias a Dios por eso, hermano, que tenemos la oportunidad. Todo aquel que quiera acercarse, todo aquel que quiera acercarse en cualquier tiempo, en cualquier hora, en cualquier momento, porque su misma palabra nos dice que tenemos que orar sin cesar y en todo tiempo. Amén. Entonces las oraciones vimos que no son escuchadas. En otras palabras, hermano, tenemos que estar en paz con los hermanos, tenemos que estar en paz con el cónyuge, tenemos que estar en paz con cada uno de los que nos cruzamos o atravesamos en la vida o caminamos de repente juntos, ¿verdad? Tenemos que estar en paz. La Biblia nos llama a eso, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y tiene que haber también acción de gracia. Fíjese que dice aquí, ¿verdad? El encabezado de este versículo dice: oraciones que no son escuchadas por Dios. Entonces una de las cosas es que quizá uno, como le decía al principio, uno anda muy afanado, muy apresurado. Entonces yo digo, tenemos que detenernos, tenemos que meditar y pensar, hermano, que Dios tiene el tiempo. No hay problema, el tiempo que estuviéramos viviendo en ese momento, no hay problema, no hay problema. Esas son una de las cosas que difícilmente se entienden, ¿verdad? En la situación cuando uno se encuentra. Sin embargo, es palabra del Señor. Es un versículo en Filipenses 4:6 que nos dice: por nada, antes bien supliquen, antes bien rueguen, antes bien expongan delante de su Padre Celestial, expóngalo y Él va a tener cuidado. Él ha tenido cuidado de ustedes y Él seguirá teniendo cuidado. Cuando hay eso en nosotros, esa tranquilidad, ese gozo, esa paz, porque aquí dice que esa paz y la paz de Dios, dice, cuando no estamos afanados por tantas cosas, entonces la paz de Dios empieza a operar en nosotros. Esa paz que dice el 4:7, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, guarda nuestro corazón. Es bien tremendo, fíjese, porque veo en este versículo que nosotros tenemos que venir con una actitud, ¿verdad? Una postura, una actitud interna. Entonces, si hay paz, si usted y yo no estamos afanados por tantas cosas, entonces fíjese que dice que la paz de Dios va a guardar su corazón. En otras palabras, hermanos, vamos a poder acercar a Dios confiadamente, creyendo que Dios tiene cuidado de todo lo que nos acontece. Amén. Entonces vamos a pasar a otro versículo. Y dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces la palabra del Señor aquí nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios en todo, en todo. Cuando menciona este versículo en todo, hermano, no está especificando que cuando nos vaya bien solamente, o cuando nos salen las palabras solamente. No, aún cuando hay lloro, cuando hay gemir, cuando hay lamento, cuando hay una situación muy adversa en nuestra vida, aún ahí tenemos que darle gracias a Dios, porque de alguna manera, hermano, Dios está atrayendo nuestra atención. Quizá nos hemos pasado ocupados en tantas cosas que no nos hemos dado cuenta que Dios quiere hablar con nosotros. Y déjeme decirle, y creo yo, que Dios quiere hablar con nosotros para nuestro bienestar, hermano, para nuestro beneficio. No sé yo qué beneficio obtendrá Dios al hablar con nosotros, ¿verdad? O al que nosotros hablemos con Él, no sé yo, pero me imagino yo que los más beneficiados somos nosotros. Entonces, en otras palabras, Él anhela hablar con nosotros, Él anhela estar con nosotros. Y quizá una adversidad, nosotros pensamos que Dios no está en el asunto, que Dios no tiene que ver. Sin embargo, si la Biblia dice dar gracias en todo, eso quiere decir, hermano, que cualquiera que fuere la situación que te esté aconteciendo, Dios quiere llamar tu atención. Dios quiere llamarme atención. Nosotros como cristianos, hermano, creo yo que no deberíamos de conformarnos a tener comunión con Dios como la teníamos quizá en el primer año que nos convertimos, en el segundo año que el Señor nos alcanzó. No sé, o sea, como que nuestra comunión debía de avanzar, debía de estar avanzando cada día, porque, hermano, fíjense que cuando
Uno empieza a conocer a su pareja, uno quiere tener comunión y todo eso, y como que uno extraña, uno añora el tiempo para estar con la persona amada. Sin embargo, yo me pongo a pensar, digo, ya cuando están casados ya nos vemos todo el tiempo. Entonces yo no sé si hemos avanzado en la comunión con Dios, en la oración con Dios, a ese nivel, hermano, de ya estar con Él o sea, con Dios todo el tiempo. No lo sé yo, quizá nos pasa todavía que tenemos escaso el tiempo, como cuando éramos novios, que no podíamos vernos todo el día, por decirlo así. Sin embargo, hermano, yo creo que tenemos que avanzar, y ya en el matrimonio, fíjese que se llega al tiempo en que ya está viviendo juntos toda la vida. Entonces, ¿cómo estaremos en nuestra comunión con Dios? ¿Ya avanzamos a ese nivel o todavía no, hermano? Todavía somos extraños. De repente nos acercamos como que si nos acercáramos a alguien que no conocemos o con quien casi no hablamos. Eso es bien tremendo, hermano, pero tenemos que meditar en esto. Dice la Biblia, da gracias en todo, amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos, o sea, Pablo está convencido, en otras palabras, ¿verdad?, de que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. En otras palabras, cualquiera que fuere la adversidad, lo que está haciendo es aportando para nuestro beneficio, para nuestra comunión, para que Dios de alguna o de otra manera nos revele, nos ministre, nos hable, nos dirija. Eso es lo que hemos visto que es la oración también, ¿verdad? Para dirigir. La oración es para dirigirnos, para que Dios nos dirija. Entonces, este versículo dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, dice, en otras palabras, se forman, se acomodan en su lugar y están cooperando para beneficio, para propósito de que seamos bendecidos por Dios. Amén. Es bien tremendo, hermano, meditar en esos versículos. Entonces no hay que pensar solamente que tenemos que tener acción de gracias solamente cuando nos va bien, solamente cuando tenemos una situación a favor nuestro. No, todas las cosas, dice, pueden estar a favor nuestro. Todas las cosas, hermano, las adversidades, las bendiciones, todo puede estar a favor nuestro de parte de Dios. Es lo que dice Romanos 8:28. Amén. Es bien interesante, es bien importante todos estos versículos. ¿Y por qué me hablo de la comunión ya en una madurez como de un matrimonio? Que ya cuando empezaron el noviazgo no se veían todo el tiempo, no tenían comunión todo el tiempo. Sin embargo, ya cuando se casaron, ya cuando uno se casó, ya tiene comunión todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace uno en esa comunión? En ese tiempo que ya tiene uno, ¿verdad? Entonces creo yo que así teníamos que avanzar en la oración, hermano, en la comunión con Dios, en el diálogo con Dios. Ya dialogamos, ya hablamos quizá cosas que no nos parecen muy bien, pero tenemos que hablar. Y yo creo que Dios ahí es donde también nos empieza a revelar su voluntad, hermano. Y habrá cosas que quizá en la comunión con Dios, en la oración con Dios, que no nos hacen muy lógicas, muy correctas, pero así es. Amén, son de parte de Dios, así es, aunque no lo entendamos muchas veces. Entonces fíjese que tenemos que tener acción de gracias, tenemos que orar, buscar la comunión con Dios. Un poquito más dice, para no entrar en tentación. Eso es bien tremendo. ¿Cómo tenemos que orar? Tenemos que orar para no entrar en tentación. Dice, voy a leer este versículo y luego le digo algo. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mire, es bien interesante esta primera parte, porque no dice ora cuando ya estás en la tentación. Dice velad y orad para que no entréis en tentación. Amén. Entonces hay detalles, hermano, en la palabra del Señor, que si nosotros meditamos en ello, nosotros, si lo practicamos nosotros, eso nos va a mantener en victoria, hermano, todo el tiempo. Por eso dice, para que no entréis. Entonces sí se puede evitar entrar a la tentación. Ahora, si se tiene que entrar a la prueba, a la tentación, Dios nos va a dar la salida. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Dios nos va a dar el escape, Dios nos va a dar la victoria. En otras palabras, Dios nos va a dar la forma de enfrentar esa tentación y vencerla. Eso es lo que está diciendo este versículo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, hermano, la carne es débil en el sentido de que la carne no puede. Por eso dice que la carne es débil, porque la carne no puede. El espíritu, lo interno, la vida
en nosotros de parte de Dios por el Espíritu, ese espíritu de vida que nosotros tenemos, ese espíritu está dispuesto, porque ese es el espíritu que Dios ha vivificado, que está vivificando. Ese es el espíritu que tiene contacto con Dios. Amén. Por eso dice que la carne es débil, porque la carne no puede. Una versión dice no puede. La carne es débil, quiere decir que no puede. Sin embargo, aunque a veces es débil y no puede, hay veces que no quiere. Y muchas de las veces es que no quiere, ¿verdad? No quiere la carne humillarse, no quiere la carne quebrantarse, no quiere la carne ser humilde, no quiere la carne. Sin embargo, gracias a Dios que tenemos el Espíritu que sí quiere, sí en nosotros, el Espíritu nuestro que está dispuesto, porque eso es con lo que se comunica el Señor. Amén. Dice Mateo 26:42, dice: apartándose de nuevo por segunda vez, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea que la carne no está dispuesta, hermano, a pasar en las situaciones a veces adversas que Dios quiere. Duele, piensa uno, muchas cosas pueden suceder en el momento difícil, en el momento de adversidad o en el momento contrario al que uno espera muchas veces. Sin embargo, la Biblia dice el espíritu está dispuesto. En otras palabras, Pablo lo dijo en otras palabras, y así lo quiero yo interpretar. Yo, dice, una cosa hago yo, dijo Pablo, me olvido de todo y me enfoco, dice, me enfoco a la meta, me enfoco, miro al blanco perfecto que es Jesucristo. ¿Y qué hago? Dice Pablo, golpeo mi cuerpo. En otras palabras, lo humillo, le digo, no, así son las cosas, esto vas a hacer aunque no quieras. En otras palabras, Pablo, lo entiendo yo así, pues, ¿verdad? Que Pablo está diciendo, ¿qué hago yo para que mi carne no? Me obligo a mí mismo. Si de repente en uno hay la tentación de obligar a alguien más, ¿verdad?, a hacer algo, pues meditemos, es mejor obligarnos a nosotros mismos que a alguien más. Amén. De eso se encarga Dios, de los demás. Y Dios, claro, se encarga de nosotros también. Sin embargo, si estamos tentados a veces a decirle, pues tú tienes que orar, pues tú tienes que hacer aquello, pues tú debes tener comunión, no, mejor digámosle a la carne, a nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice, eso es lo que decía Pablo, obligo mi cuerpo, me obligo a mí mismo, decía Pablo. Amén. Entonces dice aquí, hablando del Señor Jesús que estaba en el Getsemaní, y le dijo, si es posible, Señor, si se puede pasar esta situación que se va a pasar sin que yo beba este asunto, pero si no, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Entonces también tenemos que orar, no solo para no entrar en tentación, sino para ser librados de nuestros enemigos. Vamos a ir bien rápidos. Amén. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 15, dice: oró Ezequías delante del Señor y dijo: oh Señor Dios de Israel, que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. En verdad, oh Señor, los reyes de Asiria han asolado las naciones y sus tierras, y han echado sus dioses al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y piedra. Por eso los han destruido. Y ahora, oh Señor Dios nuestro, líbranos, te ruego, dice, para ser librados de nuestros enemigos. Acuérdese, líbranos, te ruego, de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Bien interesante esta oración. ¿Sabe por qué? Porque él no está pidiendo para que no me humillen. Para que no me humillen. Ezequías no está pidiendo eso, sino que está diciendo, oh Señor, para que sepan que tú eres bueno. Para que sepan, en otras palabras, lo que está diciendo aquí Ezequías es para que tu nombre sea engrandecido. El Padre nuestro dice, venga, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, exaltado, en otras palabras, sea tu nombre. Y aquí Ezequías está orando de esta manera: líbranos, te ruego, de nuestros enemigos, para que tu nombre sea grande y para que todos vean que tú salvas, que tú libras, que tú escuchas. ¿Se da usted cuenta de la oración, verdad? Entonces es bien interesante, hermano,
hermano, que la palabra del Señor nos enseña con detalles, nos explica de mil formas cómo tiene que ser la oración. No necesariamente está diciendo palabra esta, palabra, no, o sea que nos enseña y nos dice, hermano, cómo tiene que ser la oración para que sea escuchada, para que nuestra oración sea atendida, cuál es la actitud que tenemos que tener, cuál es el sentir que tiene que haber en nosotros. Amén. Porque dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice. En otras palabras, para destruir argumentos, todo argumento que se levanta en contra del plan de Dios, en contra de lo que Dios quiere, porque muchas veces las adversidades se levantan en contra de lo de Dios, tratando de aplacarnos a nosotros, tratarnos de desviarnos a nosotros, tratarnos de confundirnos a nosotros. Pero dice Pablo, nuestras armas, porque las armas de nuestra contienda, con lo que nosotros peleamos, con lo que nosotros luchamos, no es algo material necesariamente que se puede mirar, no es algo que se puede sentir, o sea que usted lo siente, sino que dice que son poderosas en Dios. Entonces tienen poder, aunque a veces, como decía el versículo anterior, la carne es débil. Usted no está peleando con su carne, usted no está peleando con su intelecto, usted no está peleando, o yo no estamos peleando con nuestro entendimiento, con lo que hemos entendido, con lo que hemos creído. No, estamos peleando con armas que son poderosas en Dios para destruir fortalezas, para destruir obstáculos. Y hablar de fortalezas, hermano, no quiero ahorita, mejor, ¿sabe por qué? Porque es algo, ¿verdad?, que se opone, es algo que impide que uno llegue al lugar donde uno quiere llegar. Una fortaleza puede ser un muro que esté estorbando para que usted no llegue a cierto lugar. Entonces, en otras palabras, dice la palabra, dice aquí este versículo, que con lo que nosotros peleamos, una de esas armas, creo yo, que es la fe. Y tenemos que creer, hermano, tenemos que creer, porque al creer dice que para el que cree, todo le es posible. En otras palabras, creyendo, un muro se derrumba, porque dice que son poderosas en Dios para destruir esos muros, esas fortalezas, esos impedimentos de obtener lo que uno quiere obtener. Amén. Así que vamos más rápido, mejor. Dice un poquito más. Espero que usted lo esté viendo también ahí sus versículos, ¿verdad? Tenemos que orar para ser guiados, Presentaron a dos, dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 23. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y habiendo orado dijeron: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Entonces es bien importante, hermano, y es bien importante. Yo le ruego al Señor que, porque siempre estamos en situaciones o a veces pues estamos en situaciones en donde sí necesitamos la dirección de Dios, necesitamos que Dios nos guíe. ¿Qué hacer, hermano? ¿Qué hacer? Porque fíjese que qué difícil es tomar una decisión, hermano, qué difícil, porque uno toma la decisión y después dice: ¿para qué lo hice? ¿Por qué hice? Entonces es bien importante que nosotros le oremos a Dios y orarle a Dios, esperar, saber esperar, hermano, saber tener la paciencia, que si yo ya le pedí al Señor, si usted ya le pidió al Señor, lo que va aconteciendo va a cooperar para bien en su vida. Ahora el asunto es, verdad, que a veces no oímos, no entendemos, y por eso pensamos que Dios no está hablando. Sin embargo, si usted se recuerda, en el libro de Daniel nos registra la Biblia que cuando Daniel estaba pidiendo al Señor respuesta, dice: desde el primer día le dijeron a Daniel, ¿verdad?, que te dispusiste, que se dispuso tu corazón. Desde ese día se envió la respuesta, se envió lo que anhelaba saber. Sin embargo, nosotros vemos que tardó 21 días. Entonces tenemos que meditar en todas estas cosas, porque tenemos que pedir la dirección, la guianza, y para eso se necesita la oración, el ruego. Por eso dice Hechos 1:24: y habiendo orado dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. En otras palabras, bien tremenda esta oración, porque nos encontramos en situaciones adversas. Es muy importante orar para que tomemos decisiones correctas, para que beneficien nuestra vida, para que no la afecten de un lado, de un modo negativo, sino que de un modo positivo, bien, o sea, para beneficio.
También porque nuestras decisiones, nosotros que tenemos hijos, que tenemos familia, ¿verdad? Usted que tiene familia o que es hijo, de todos modos, o sea, las decisiones que uno toma van a afectar a otras, a otros, amén. Así que a los que amamos, a los que no amamos, en donde nos movemos, van a afectar. Entonces es muy importante orar para ser guiados, amén, así como lo decían los discípulos, para buscar el plan de Dios, amén. Intercesión, dice, también dice, voy a leer más rápido, Timoteo, 2:1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no solamente por unos, por todos, dice la Biblia aquí, ¿verdad? Por los reyes, por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí nos está mostrando que claro que es oración por intercesión para otros, para ser guiados, para ser fortalecidos. Hermano, tantos beneficios que tiene la oración, tantos beneficios que podemos obtener a través del orar, a través de buscar al Señor, a través de tener comunión con Dios. Amén. Dice... Y aquí solo le puse los versículos porque le vuelvo a decir es tanto, ¿verdad? La oración del ministro por el pueblo, eso lo ve usted en Números 21:7, primer libro de Samuel 12:23, del pueblo a los ministros, también eso de Efesios 6:17 al 20, Colosenses 4:3-4, o sea, cómo es la intercesión, estos versículos que le estoy mencionando, que los tiene ahí en su pantalla, usted lo puede ver. Interceder por los hermanos, también, ¿verdad? Interceder también por los inconversos, Génesis 20:17, por los inconversos. Entonces, bien interesante, hermano, la intercesión, cómo se tiene que hacer. Y eso es a través de la oración. A ver, amén. Entonces vimos las oraciones. Vamos a ver las oraciones que no son escuchadas por Dios. Hay oraciones que son escuchadas, las que son con acción de gracias. Las que acabamos de ver, oraciones que son escuchadas y oraciones ahorita que no son escuchadas. Vamos más rápido. Job 24:12 dice: desde la ciudad gimen los hombres, claman las almas de los heridos, pero Dios no hace caso a su oración. Entonces hay oraciones, hermano, que aunque se giman, aunque se clamen, aunque se rueguen, aunque se supliquen, dice, Dios no hace caso a su oración. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no oye esa oración? Estuvimos viendo la otra vez, tenemos que estar en paz, lo que nos viene enseñando la Biblia, que cuando te acerques a traer tu ofrenda, estás orando, te acuerdas que alguien tiene, reconcíliate y vas a ser recibida tu ofrenda. En otras palabras, aquí está diciendo las oraciones que no son escuchadas por Dios. Vamos a verlas, que dice injusticias en el hogar. Por eso Dios no escucha una oración, no porque no está hablando verbalmente correcta, sino que porque un gemido, un ruego es escuchado de parte de Dios, pero las oraciones que no son escuchadas, una de las o muchas cosas por las que nuestras oraciones no son escuchadas es por las injusticias en el hogar. Dice aquí, vamos a ver eso, en el hogar no son escuchadas las oraciones porque hay injusticias. Quizá eso es bien interesante, hermano, porque quizá para usted personalmente en su hogar hay cosas que no son injustas, pero ¿qué pensará mi esposa de mí? ¿Qué tal injusto soy con ella? ¿Qué tal injusto soy en el conducirme, en el estar o sea, ¿qué tal injusto soy en la vida que estamos llevando? ¿Qué tantas injusticias hay en el lugar? Porque no necesariamente, hermano, tienen que ser injusticias para nosotros. Quizá para nosotros no son injusticias las acciones en las que estamos viviendo todos los días en el hogar, pero quizá para mi hijo sí, quizá para mi esposa sí, no lo sé. Entonces nuestras oraciones pueden no ser escuchadas por injusticias. Amén. Dice Malaquías 2:13: y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas y llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestra mano. Entonces le decía, aunque se gima, aunque se clame, que hemos venido viendo que eso es un tipo de oración, gemir, clamar, rogar, un gemido es una oración delante de Dios, es una lágrima, es una oración, un ruego delante de Dios. Pero aquí dice que aunque derrames tu lágrima, aunque la cubres de lágrimas, de llantos, de gemidos, no, Dios ya no lo mira. ¿Pero por qué no lo mira? Porque hay injusticias. Porque hay injusticias, hermano. Primera de Timoteo 5:8 dice: pero si alguno,
no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese que en otras palabras no le ha dado lugar a la fe. Por eso dice ha negado la fe, no ha dejado que la fe sea activado, esté activa en esa situación. Esa es una injusticia, no proveer para los suyos. Y cuando se dice no provee para los suyos, no está hablando solamente de lo material, ¿verdad? Está hablando de lo emocional, está hablando de la guianza para los hijos, de la guianza para el hogar, para los planes en el hogar. En otras palabras, hermano, si nosotros solamente, a veces yo no sé si usted lo ha dicho, y yo gracias a Dios pues no me recuerdo haber pensado así, ¿verdad? Yo ya trabajo con eso, conforme. Y yo le he hecho muchas ganas. Yo gracias a Dios no he pensado, no sé, me imagino que no hay nadie que piense así, pero no lo sé, ¿verdad? Me imagino que puede haber. Sin embargo, no es solo eso, no es solo proveer para los suyos económicamente, sino que también moralmente, en la guianza, en la comunión, en el diálogo. Quizá a veces los hijos quieren platicar en el hogar con el papá, con la mamá, y no se le escucha. Entonces eso es una injusticia, no se le da su lugar. Entonces eso es una injusticia, ¿verdad? No, ese es un niño, ese no sabe lo que quiere. No, hermano, eso es a veces lo que nosotros tenemos que meditar y darnos cuenta, porque aunque son pequeñas cosas, son grandes grandes resultados de esas pequeñas zorras, dice la Biblia, ¿verdad? Pueden destruir grandes hogares, grandes situaciones buenas. Entonces tenemos que meditar en eso, si no hay injusticias en nuestra casa, ¿verdad? No solo ver y decir, no creo que estoy siendo injusto, yo creo que las cosas tienen que ser como tienen que ser y así van bien. Eso pensamos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué piensa nuestra esposa? ¿Qué piensan nuestros hijos? Porque habla de injusticias en el lugar y esto impide que nuestras oraciones sean escuchadas por Dios. Dice que aunque lloremos, aunque clamemos, aunque derramemos todas las lágrimas que tenemos delante de Dios, no nos va a escuchar el Señor, no nos va a poner atención. Nos está escuchando quizá, pero no lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? No lo sé. Mejor avancemos. Dice, falta de perdón. Fíjese que el domingo pasado, ¿verdad? Nos hablaban de eso, el tema martes, el jueves antepasado también estaba predicando el pastor aquí en el Facebook, estaba predicando del perdón, y es un tema también bien tremendo, y una de las cosas por las que no somos escuchados o nuestra oración no es escuchada y contestada es porque hay falta de perdón, y eso ya lo enseñó el pastor, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos meditar en eso, hermano, de que nadie esté ofendido con nosotros y no tener ofensa en contra de nadie tampoco, ¿verdad? Por eso dice aquí, es lo que le mencioné, Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone vuestras transgresiones, y entonces estemos en paz con el Señor y Él escuche nuestra oración y recibamos respuesta. Amén. Dice Samuel 1:10, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente e hizo voto delante del Señor. Samuel 1:11, primera de Samuel 1:11, e hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja. Entonces ella hizo una promesa delante de Dios, porque creo yo, eso solo soy yo, ¿verdad? De que ella no era escuchada, de que ella había sido olvidada. Sin embargo, déjeme decirle cuánto cruzamos situaciones difíciles en que Dios no nos escucha, pareciera que Dios no oye. Sin embargo, no, hermano, esta mujer, aunque se angustió, aunque lloró amargamente, aunque lo sacó todo, sin embargo, déjeme pensarlo así, ¿verdad? Eso es lo que logro mirar, de que dijo, pues Señor, acuérdate de mí, como que le está diciendo, te olvidaste de mí, Señor, ya no te acuerdas de mí, ya te olvidaste, solo te acuerdas de Penina, porque ella es bendecida, ya tiene hijos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, hermano, a veces nosotros pensamos así, y que Dios no nos escucha, que Dios se olvidó, que Dios se tarda. Sin embargo, déjeme decirle que no hay nada que pasa desapercibido para Dios. No hay nada, hermano, no hay nada en nuestra vida que acontece que Dios no tiene cuidado de ello. Dios siempre tiene cuidado. A veces venimos quejándonos al Señor y Dios no nos dice, no estás correcto, no. Dios nos acepta, fíjese, Dios nos oye, Dios nos presta su atención, pero hay que acordarnos que tenemos que perdonar, no tiene que haber falta de perdón. En otras palabras, no tenemos, fíjese que hay otros temas, he estado viendo en el internet de la falta de no perdonar, es una cárcel, usted tiene encarcelado a su hermano, no lo deja libre, eso nos enseñaba también el pastor, ¿verdad? Entonces, bien tremendo esas cosas. ¿Por qué no son escuchadas nuestras oraciones? Por la falta de perdón, por injusticias en el hogar. Un poquito más rápido, dice,
hipocresía y palabrería. Por eso no son escuchadas las oraciones, también por hipocresía, por, en otras palabras, tener doble ánimo, estar hablando una cosa y sintiendo otras o pensando otras cosas. De Dios nadie se burla, ¿verdad? ¿Habrá alguien que pueda engañar a Dios? No lo hay, aunque a veces la Biblia dice, ustedes me han robado, dice, ¿verdad? Digo yo, ¿cómo es posible robarle a Dios, verdad? Entonces, en otras palabras, digo, pues si a Dios no se le puede robar, a Dios no se le puede mentir, porque Él lo sabe todo, pero no necesariamente como nosotros tenemos la palabra o como nosotros entendemos el engañar a alguien que no se dio cuenta. Nosotros pensamos que engañar a alguien es que no se dio cuenta de lo que hicimos en contra de él. Eso es engañarlo o mentirle y él no sabe nada de lo que estamos pensando. Eso es engañarlo, pero con Dios no. Dios dice, ustedes me han robado. ¿Por qué me han robado? Porque me traen lo que yo no quiero. Pero eso no que Dios no se haya dado cuenta. Y a veces nosotros el engañar a alguien es que no se dio cuenta, pero no con Dios. Dios todo lo mira. Dios dice, me han robado porque están haciendo lo que ustedes quieren, me traen lo que ustedes piensan que es correcto y no. Están haciendo cosas injustas y ustedes piensan que no. Amén. Mateo 6:5 dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Eso también ya lo vimos en otros versículos, en donde decimos que la hipocresía y la palabrería por eso no son escuchadas las oraciones. Amén. Pero entonces, en otras palabras, que nuestra intención tiene que ser correcta, nuestra intención de que tiene que ser con acción de gracias, haber perdonado, estar en paz los unos con los otros. Amén. Dice, pero tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y, perdón, Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. En otras palabras, digo yo ahorita viendo en este versículo, no necesariamente, aunque sí dice así, que te metes en tu cuarto y que te encierres y que ahí le hables a tu Padre y que ahí le gimas y que ahí le digas. Pero aquí está diciendo en otras palabras, mira tu interior, escudriñate donde nadie te mira, donde nadie te conoce ahí, porque en otras palabras, tú piensas, según el versículo anterior, tú piensas que porque todos están viendo, orando, yo no te estoy viendo. Sí, Dios te está viendo. Entonces Dios dice, esa forma de orar, hipócrita, injusta, palabrería, no la escucho yo. En otras palabras, yo no le pongo atención. Por eso lo que está diciendo este versículo, tú cuando ores, entra en tu aposento. En otras palabras, sincerémonos, metamos a nuestra intimidad en nuestro interior y a ver cómo está nuestro corazón cuando nosotros estamos orando. ¿En qué forma está nuestro corazón? ¿Por qué queremos la respuesta de Dios? ¿Por qué estamos pidiendo al Señor lo que estamos pidiendo? Amén. Dice que Él nos va a recompensar en público, dice, amén. Y a veces uno, Señor, yo quiero esto para que vean, que ¿verdad? Pero no sé, el corazón Dios lo mira. Y al orar no usé repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Entonces, Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ya ven, lo interno y no lo externo necesariamente. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente. ¿Dónde me quedé? Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infringir el mal. Entonces, en otras palabras, Dios se arrepiente de que te dijo que te va a hacer un mal, se arrepiente. ¿Por qué? Por la actitud nuestra, amén, por nuestra condición, porque nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. En un tiempo vimos un versículo así también. Joel 2:17 dice, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? En otras palabras, Dios dice, intercede por los demás, pide por los demás. No solamente estés orando para que te vean, para que por un beneficio temporal solamente necesario, aunque es bueno también orar por eso. Sin embargo, está diciendo, tus oraciones, en otras palabras, llora. Le dice, entre al pórtico, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, aquellos que están intercediendo por el pueblo, por su familia, por aquel que intercede por alguien. Perdona, oh Señor, a tu pueblo y no lo entregues a la heredad, a tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. Amén. Usted y yo ya la leímos, vamos un poquito más rápido, ya vamos terminando. Dice,
La autosuficiencia, por autosuficiencia también Dios no, como quien dice, si tú haces las cosas, pues Dios ya no las va a hacer, ¿verdad? Lucas 18:9 dice, refirió también esta parábola a uno de los que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Entonces eso es bien importante, hermano. ¿Qué oración no es escuchada? Aquel que, le vuelvo a decir, que piensa que todo es justo, que no hay injusticias en su hogar, porque él piensa que no. Yo creo que tenemos que meditar y ver, ¿verdad?, en nuestro hogar si verdaderamente no hay injusticias, no solo las que nosotros pensamos que son injusticias, porque puede haber injusticias y nosotros no las notamos por X razón. Por eso dice, le refirió el Señor una parábola, dice, a unos que confiaban en sí mismos, que creían que ellos estaban bien, que así como iban ellos estaban correctos, dice, y despreciaban a los demás. Eso es otro problema grave, ¿verdad?, de despreciar a otros. Entonces dice Lucas 18:10, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. En otras palabras, uno era pecador y el otro, entre comillas, no, ¿verdad? Bueno, 18:11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Es bien interesante esta oración, bien, necesitamos meditarla en ella, hermano, porque primeramente Dios, espero en Dios que no oremos así nosotros, ¿verdad? No sé si algún momento oramos de repente así, no lo sé, pero sería bueno meditar porque la autosuficiencia del Señor, entre otras palabras, yo merezco que me des, yo merezco que me respondas. A él que está orando ahí, ese no merece porque es así, porque es allá, ¿verdad? Eso le toca a Dios, ¿verdad? A quién le va a dar respuesta y a quién no, no nosotros. Entonces no tiene que haber eso aparte de ser orgulloso, presumido, digo yo, que se cree autosuficiente, que cree que todo lo puede, que él es la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? No, entonces Dios mira, hermano, lo interior. Tenemos que tener cuidado porque hay oraciones que, aunque son con lágrimas, aunque son con ruegos, como hemos venido diciendo, que son tipo de oración que no son escuchadas porque hay injusticias, porque somos autosuficientes, porque queremos que otros nos miren. Amén. Para ir más rápido, dice, este fariseo oraba así: yo ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Dice 18:13, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, de vergüenza, de apenado, de dolido, qué sé yo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Ten piedad, Señor. A veces, hermano, tanta palabrería: Señor, pequé por esto, fallé por aquello, Señor, porque fulano, porque mengano, porque perengano hizo esto, y empieza uno, ¿va? Pero no, ahí el Señor nos escucha, nos está enseñando en la condición que tenemos que acercarnos. Haya sido lo que haya sido, ya falló, ya pecó, ya la regó. Entonces mejor pedir misericordia. Amén. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. En otras palabras, aquel que se justificó, aquel que pensó que él, porque él hacía, merecía, ese no fue justificado, al menos en ese momento, ¿verdad? Sino que salió justificado, dice, el que se humilló, el que dijo: Padre, soy pecador. En otras palabras, ¿verdad? Así que dice: porque todo aquel que se exalza será humillado, pero el que se humilla será exalzado. Perdón, no leí bien, voy a leer otra vez. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo aquel que se exalza, o sea, todo aquel que se levanta será humillado, pero el que se humilla será levantado, ¿verdad? En otras palabras, amén. Vamos ya rápido terminando. Dice: pedir para los deleites. Oraciones que no son escuchadas es pedir para los deleites. Fíjese bien, mire, ahorita vamos a leer este versículo, leámoslo. Dice Santiago 4:3, dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Este versículo y aquel versículo que dice: deleítate en el Señor y Él complacerá, o Él suplirá los deseos de tu corazón. Amén. En otras palabras, pareciera al contrario, no para los deleites, pero
O sea, qué deleites, porque dice pedid y no recibís, porque pedís con malos propósitos, solo para gastarlo en placeres. Esos placeres para humillar a otros, esos placeres para presumirle a otros que somos mejores que otros. A eso se está refiriendo aquí, porque Dios sí quiere complacer el deseo de tu corazón. El deseo de Dios sí te quiere dar placer, porque uno siente placer al recibir de parte de Dios, al recibir una bendición de Dios, una respuesta de Dios. Uno sí siente deleite, sí siente placer, pero dice que aquí que se pide para los deleites, para los placeres propios, o sea, propósitos nuestros, pero esos propósitos creo yo que son de no correctos, malos propósitos, de humillar a alguien, como le digo, a presumirle a alguien, aparentar delante de otros para que otros se sientan menos o para que otros vean que uno sí hace, que uno sí llegó, que uno sí fue, que uno sí hizo. Esos son malos propósitos, pero no es que está hablando de que Dios no puede complacer los placeres de tu corazón, sí los complace siempre y cuando sean en conforme a la voluntad de Dios, siempre y cuando sean para bendición y no para afectar a otros. Amén. Entonces, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Verdad? Es lo que estamos viendo. Ya vamos a terminar. Dice Lucas capítulo 22 versículo 41. ¿Por qué no son escuchadas las oraciones por Dios? Porque hay potestades espirituales, y eso también le recuerdo que le mencioné a Daniel, en donde dice: desde el primer día que te pusiste propusiste en tu corazón fue escuchado, pero hubo oposición, ¿verdad? Usted se recuerda. Entonces dice Lucas 22, 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndose. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. En otras palabras, hermanos, fíjese, en este momento lo hemos visto, hemos estado viendo otros versículos. Aquí se da usted cuenta en la forma en que el Señor Jesucristo estaba orando. Dice que vimos también el versículo: aunque la carne es débil, sin embargo el espíritu está dispuesto. El Señor Jesús en el Getsemaní le dijo al Padre, le dijo: no sea como yo, Señor, aunque esta situación es difícil. Entonces eso es lo que está narrando aquí, ¿verdad? Yo no quiero mi voluntad habrá otra forma, porque es bien duro, es bien tremendo, es bien terrible todo esto. Sin embargo, hágase tu voluntad. Entonces, cuando uno, hermano, acepta la voluntad de Dios, entonces Dios va a enviar la respuesta, quizá no la que nosotros querramos en ese mismo momento, pero Dios va a enviar la respuesta. Dios va a mandar a fortalecer. Si Dios mira que uno no puede, porque hay otro texto que menciona: diga el débil, soy fuerte. ¿Por qué soy fuerte? Porque mismo Pablo menciona y dice que entonces dice: me gloriaré en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Amén. Último versículo, última diapositiva, no versículo. Dice: Dios se agrada de nuestra oración en la medida, Dios se agrada de nuestra oración en la medida que nuestro corazón se humille y nos reconozcamos necesitados. Oiga bien, Dios se agrada de nuestra oración en la medida que nuestro corazón se humille. En otras palabras, el que más se humilla, el que más se baja, ese es el que es atendido más pronto, ¿verdad? El que se mantiene altivo, el que se mantiene que todavía los puede, pues dice Dios: todavía quiere seguir, lo vamos a dejar hasta que baje, hasta cuando vea que verdaderamente no puede. Entonces, ¿verdad? Dice, entonces Dios se agrada de nuestra oración, Dios se agrada de lo que estamos buscando, porque todo lo que pidáis al Padre creyendo lo recibiréis. Todo lo que pidáis al Padre creyendo lo recibiréis. Si dos se pusieren de acuerdo, dice el Señor, cualquier cosa que pidieren os será concedida. Entonces esas palabras, hermano, son infalibles, pero estas van a hallar gracia delante de Dios, van a ser agradables delante de Dios, conforme a nuestro corazón, conforme a la medida de que nosotros nos humillamos o nos mantenemos altivos, ¿verdad? En otras palabras, eso va a tardar. Fíjese que la oración tarda, o por lo que yo veo ahorita, es que va a tardar si usted o yo no nos humillamos.
Va a venir la respuesta un poco más tarde porque no nos humillamos. Pero si nos humillamos, dice que eso agrada al Señor y responde, ¿verdad? Y nos reconozcamos necesitados, necesitados. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe siempre con una actitud humilde. Así termina este tema o estos versículos, que tenemos que tener una actitud humilde para que Dios escuche, atienda, responda y nos guíe. Porque para eso es la oración, para tener comunión. Solo una cosita más, recuérdese, nuestra comunión tiene que ir avanzando. Nuestra comunión, nuestro diálogo con Dios, como le mencioné al principio, es un poquito penoso lo que le voy a decir, pero creo que no tengo diálogo yo con Dios. Yo solo le hablo a Dios y le digo y le ruego y le suplico, pero o al menos no sé oír la voz de Dios, no lo sé. Hay veces que pues sí, ¿verdad? Usted tiene la convicción de parte de Dios y dice, esto es así, aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, pues pocas veces ocurren en la vida nuestra, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que avanzar a la comunión, al diálogo y no estar afanados por nada, no estar preocupados por nada, sabiendo que nuestro Padre dice, fíjese cómo dice este versículo y con eso termino. Dice, si vosotros, dice, sois bueno, lo voy a parafrasear porque no va correcto. Dice, si nosotros, ustedes, dice, padres, tienen hijos y son malos y a su hijo le pide un pan, le dan un pan. No le pide un pan y le dan una piedra, dice. Le pide un pescado y le dan un pescado, no le dan una serpiente. En otras palabras, le dan lo bueno que su hijo les está pidiendo, una necesidad que su hijo se la suple. Entonces, fíjese que dice Dios, si ustedes son malos y Dios es bueno, ¿va? Dios se compara y dice, si ustedes lo hacen, dice así, si ustedes lo hacen, ustedes en otras palabras creen que yo no lo voy a hacer. Dios sí lo hace. Sí lo hace, pero lo que hemos visto es las oraciones que no son escuchadas, las oraciones que son escuchadas. Entonces hay injusticias, falta de perdón. Usted puede volver a repetir el tema, ¿verdad? En su casa puede verlo para ver por qué nuestras oraciones no son escuchadas. Y terminamos diciendo que sea el Espíritu Santo quien nos guíe siempre con una actitud correcta, una actitud humilde para que seamos atendidos. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche, hermano, en esta tarde. Yo espero en el nombre de Jesús que lo que a mí me haya hecho falta al exponerle este tema, el Espíritu Santo que está bien dispuesto, hermano, que el Espíritu Santo que está a la par suya, que está dentro de usted, queriendo madurarlo, queriendo hacerlo crecer, lo bendiga. Yo anhelo en mi corazón, deseo en mi corazón que esta palabra sea de bendición para usted donde quiera que se encuentre, donde quiera que está la situación que usted tenga, que Dios lo bendiga. Déjeme decirle, no pongamos nuestra confianza en nosotros mismos, como este fariseo, ¿va? No pongamos nuestra confianza en nosotros mismos. Si hemos fallado, si hemos pecado, pidámosle perdón a Dios, porque tenemos un abogado en el cielo. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque pecar es hacerte enemigo de Dios, es estar alejado de Dios. En otras palabras, pecar. Sin embargo, si alguno pecare, abogado tienen. Recuérdense, tienen un abogado que él está de pie, que él está dispuesto a, en cuanto nosotros nos humillamos, en cuanto nosotros nos arrepintamos, hermano, de lo que hemos hecho malo, Dios nos perdona. Entonces vengamos con esa condición, con esa fe, que también necesitamos fe, hermano, para la oración. Vengamos con esa actitud y creemos, hermano, que Dios que tiene cuidado y Dios quien empezó la obra en nosotros, porque déjeme de recordarle, Dios empezó la obra en nosotros. Si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, Dios lo guió al arrepentimiento. Si usted ya tiene al Señor en su corazón, Dios lo condujo a esa situación. Dios lo llevó, lo rodeó hasta que lo acorraló y lo trajo a esa situación. Hayan sido lo que hayan sido los problemas, Dios tuvo parte, y dice la Biblia que el que empezó la obra en vosotros tiene poder para terminarla. Amén. Entonces oremos en esta noche dándole gracias a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre, por tanta bondad tuya, Padre, por tanta misericordia tuya, porque te ha placido bendecirnos, Señor. Estamos bendecidos, Padre, estamos bendecidos. Yo te pido que me perdones si no logro ver tantas bendiciones que tú me das, si no logro ver
tanto honor que me haces, Padre, de guardarme con salud, de guardar a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a los hijos de mis hermanos, Padre, a nuestras familias. Padre, tú nos has bendecido en gran manera, Señor. Por eso en esta tarde yo me acerco al trono de tu gracia, agradecido, Padre, agradecido, Señor, por esta tu casa que has mantenido abierta, casa, Padre, en la que tú visitas, casa en la que tú bendices, casa en la que tú haces milagros para todo aquel que cree, Padre. En el nombre de Jesús, en esta tarde nos acercamos confiadamente, creyendo, Señor, que nuestro ruego es escuchado. Padre, ten piedad, ten misericordia, líbranos del mal, líbranos de la hora que viene de prueba para esta tierra. Padre, líbranos, Señor, por favor, que nuestros oídos se abran, Padre, que nuestros ojos se abran y que podamos ver nosotros tus maravillas, que son todos los días. Padre, te pido perdón porque muchas veces las pasamos desapercibidas. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en algo más, Señor, en alguien que tiene, en alguien que está mal, no sé, quizás nos enfocamos en lo que no nos tenemos que enfocar en el momento, y por eso, Señor, dejamos pasar esas bendiciones que tú nos das todos los días, Padre. Qué bendición tan grande. Por eso te pido que me perdones, Padre, porque estoy seguro que he pasado bendiciones tuyas desapercibidas por las cuales no te agradezco todos los días. Pero hoy, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por mi esposa, por mis hijos, por mis hermanos, por los hijos de mis hermanos, por mi pastor, por mi hermana Magnolia, por mi hermano Juan Pablo, por mi hermana Silgi, por cada uno de mis hermanos. Padre, yo te doy gracias, Padre, por esta misericordia tan grande tuya que has tenido para con nosotros. Padre, bendice por favor a tu pueblo, bendice a todo oyente, Señor, que reciban en el nombre de Jesús la fe, para que esta palabra produzca el fruto para lo cual tú le estás enviando, el buen fruto, Padre, que tú le estás enviando que produzca. En el nombre de Jesús también te pido en esta hora, Padre, que bendigas a aquel que prepara su ofrenda, porque tu palabra también nos enseña, Señor, que cada día, Señor, que nos bendices, que podemos apartar algo, Señor, para que cuando se presente el día de congregarnos, Señor, podamos traer nuestra ofrenda. Padre, bendice al dador alegre, bendice a aquel, Padre, que tiene en su corazón aportar para tu obra, Señor, para que en esta casa, Señor, que es tu casa, no haga falta nada, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aquel también que trae su diezmo, Señor, que los ha apartado o que los aparta, Señor, cada que recibe su bendición de parte tuya, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que los traigamos al alfolí, Padre, para que tú trabajes por nosotros, para que tú obres por nosotros, para que tú nos bendigas, para que tú reprendas al que quiera devorar, al que está como león acechando, Padre, para robarnos tus bendiciones. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a ese pueblo, Señor, que no se olvida, Señor, de sus responsabilidades, que no se olvida, Padre, de sus deberes delante de tu presencia. Gracias, Padre, te damos por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que tú harás. Padre, yo te ruego respuesta, yo te ruego fortaleza, yo te ruego consuelo para todo aquel que en esta hora se encuentra necesitado de oír tu voz, necesitado de tu guianza, necesitado de tu consejo, Padre. Si hay alguno enfermo, Señor, pon tu mano poderosa, Padre, pon tu mano poderosa, y no solamente para que reciba el milagro de sanidad, sino para que sus ojos sean abiertos y él pueda ver las maravillas que tú estás haciendo a su lado. En el nombre de Jesús, Padre, prepáranos para este fin de semana, Señor, para participar dignamente de estos alimentos que tú has dejado establecidos, instituidos para nosotros, para que en nuestro interior haya un cambio, Padre, haya una transformación que vaya prosperando, Señor, hasta que el día despunte, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, prepara a tu pueblo, Padre, congrega, Señor, a las almas este fin de semana, Padre, congrégalas, Padre maravilloso. Háblales, Espíritu Santo, a través de sueños, a través de visiones, a través de palabras, Señor, en el nombre de Jesús, para que haya una congregación en este fin de semana, Señor, y tú hagas milagros en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho y lo que estás haciendo. Amén, amén y amén. Que Dios les pueda